¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ayer se presentaron nuevas acciones para garantizar a las niñas y mujeres de nuestro país una vida libre de violencia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará varias medidas para combatir la violencia de género y los feminicidios. En el mismo evento se habló sobre aborto. La titular de Gobernación dijo que los derechos no se consultan y que no se consultará el derecho a interrumpir un embarazo, sino los tipos penales. ¿Cuál es la diferencia? Y seguimos hablando de COVID y la estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia. Ayer, un grupo de especialistas entregó al subsecretario López-Gatell una serie de recomendaciones para hacer frente a la estrategia que, según el rector de la UNAM, ha rebasado al sistema de salud de nuestro país. ¿Es así? ¿Qué opina al respecto nuestro panel? Y en temas políticos, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó esta semana retirar el fuero al diputado federal Mauricio Toledo. Las autoridades capitalinas aseguran tener un caso sólido de enriquecimiento ilícito, mientras que Toledo dice que es víctima de persecución política. ¿Procederá el desafuero? Estos son los temas de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que los derechos no se consultan. Al hablar sobre el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de un embarazo, acotó que no se someterán a consulta los derechos, sino los tipos penales de aborto. Sánchez Cordero habló de esto durante la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias, donde se presentaron nuevas medidas para proteger a las mujeres de la violencia feminicida. Veamos en contexto. En México, cada hora 7 mujeres presentaron denuncias por lesiones dolosas durante 2020. Además, se registraron 969 feminicidios, un aumento de 0.1% con relación a 2019. En 18 municipios del país se concentra el total de estos homicidios. Al presentar el informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias, coordinado por la Secretaría de Gobernación, se informó de nuevas acciones para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia. En marzo, el Instituto de las Mujeres y las Comisiones Nacionales de Atención a la Violencia y los Derechos Humanos tendrán presencia en las 32 mesas estatales y las 266 coordinaciones regionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, se integrará un cuerpo especializado que ayude a las fiscalías estatales en la investigación y seguimiento de feminicidios y se instalará gabinete de mujeres por la construcción de paz. La semana pasada se reconoció que los casos de feminicidio y violencia familiar aumentaron en 2020. En total, 57.495 mujeres presentaron denuncias por delitos dolosos, 16.543 por violación y se registraron 964 casos de feminicidio en 940 carpetas abiertas. Este miércoles, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, señaló que con las acciones tomadas por diferentes instituciones se ha podido contener el crecimiento de las muertes violentas. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida. También nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Muy bien, Mariana. Buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía. Bienvenida. Buenas noches, Mariana. Y también nos acompaña Jorge Peniche, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México. Buenas noches, Jorge. Jorge, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Estefanía, comienzo contigo este primer tema de la noche, la violencia contra las mujeres, que sin duda ha sido la segunda pandemia que enfrenta nuestro país. ¿Cómo ves las medidas anunciadas esta semana por este grupo interinstitucional? ¿Las celebras? A ver, yo celebro que se haya puesto una pausa al decir que las medidas que se habían planteado hace un año justamente y que creo que han ido actualizándose, pues ya no eran suficientes y que teníamos que caminar hacia otro lado. Creo que estas medidas se han hecho y construido de la mano de muchas colectivas, de muchos colectivos, de muchas organizaciones de la sociedad civil que no están hechas al vapor, que tienen un sustento y tiene sentido. Yo destacaría de esto, más allá de lo que se decía en el contexto al principio, 3 cosas importantes. Una es lo que decía efectivamente la titular de la CONAVIM, que en este momento estamos en una etapa de contención porque por primera vez se hablaba de la disminución de 0.2%, lo que creo que no es suficiente, pero creo que es digno de mencionar porque habla de que hay un diagnóstico
más o menos claro de dónde se está moviendo y cómo está pasando ese tema de la violencia contra las mujeres específicamente y que culmina con el feminicidio. A partir de esto, que me parece muy interesante que estén haciendo un estudio tan específico, se da este dato de que 18% de los feminicidios se concentran que 100% de los feminicidios se concentran en 18% de los municipios. Eso quiere decir que entienden muy bien dónde está el fenómeno y de ahí que me parece perfecto las posibilidades que ponen sobre la mesa de integrar mesas de mujeres en las mesas de seguridad de los estados que claramente están combatiendo o que llevan una estrategia de combate contra la organización o contra la delincuencia organizada y no están teniendo perspectiva de género. Y claro que esos estados se puede ver, estas ciudades se puede ver claramente cuáles son y que son también las más violentas, Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana, por ejemplo, y que no estén teniendo perspectiva de género para combatir y no están poniendo atención a esta doble pandemia de la que hablábamos. Yo creo que es muy claro en ese sentido hacia dónde está yendo la estrategia. Y la otra que me parecía eran estas capacitaciones que se tiene que dar a las personas que llegan primero a las zonas o donde se hacen las denuncias o donde están, donde pasan las escenas de crimen, o como se les conoce, o las personas que están ahí, que llegan primero, que son las personas de primer contacto, que suelen ser policías, que tampoco tienen la capacitación y que se han rehusado a entender que todo eso se tiene que manejar con perspectiva de género. A mí me parece bien, el Gabinete de la Construcción de la Paz es sin duda una de las cosas más vanguardistas. Yo sí creo y confío en que las personas que lo integran van a entender la problemática, van a tratar de que esto permee las decisiones políticas que se toman, porque al final, y yo me quedaría con esto, este mensaje es un mensaje de voluntad política, porque este tema, más allá de mesas y de diálogos y diagnóstico, tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con presupuesto y tiene que ver con también la coadyuvancia con los estados y con las fiscalías de los estados y con la procuración de justicia en los mismos estados, que es donde se concentran la mayoría de los feminicidios. Y un poco para terminar, mencionaría lo del aborto. A mí me parece que lo que menciona Olga Sánchez Cordero es correcto, pero es un tecnicismo. Claro, no se está consultando un derecho, está consultando, digamos, un delito, porque el aborto es un delito hoy, pero no se trata de eso. Creo que la discusión estuvo un poco maniquea en ese sentido, porque de lo que se trata es que se diga y que se reforme el Código Penal. Ella lo sabe muy bien, lo ha puesto sobre la mesa, así que sí me sorprendió un poco la declaración que hizo, ¿no? Bien. Ana, tú también celebras como Estefanía estas medidas anunciadas. ¿Te parecen suficientes? Y bueno, también si quieres tocar el tema de el derecho a decidir sometido a consulta. Temas que tocar. Qué cómodo ser una feminista que defiende al gobierno, porque lo que mi compañera Estefanía no menciona es que el secretariado ejecutivo, y se mencionó justamente también en esta conferencia, es que de enero a julio del 2020 recibió 180.646 casos de ataques contra mujeres, de los cuales 549 fueron feminicidios, lo que quiere decir que por más voluntad política que haya, por más que celebren la paridad solamente en el ejecutivo pues federal, pero no así en todas las estructuras de gobierno, y no importa lo contentas que estaban las feministas que estuvieron ese día ahí, pues esas funcionarias públicas que les digo, yo sentí muy bonito en mi corazón ver a una mujer donde regularmente siempre vemos a un hombre, pero apenas empieza a hablar y se alegra de los números y de los 0 resultados que estamos recibiendo como mujeres mexicanas, pues realmente todo se queda en una ilusión, porque no importa el entusiasmo de Olga Sánchez Cordero, cuando les estoy diciendo que la primera mitad del año hubo más de 180,000 casos de violencia contra las mujeres. Y es bien claro, el secretariado ejecutivo dice que las alzas están en agresiones, en acoso, en hostigamiento y en violencia sexual. Entonces, cualquier estrategia que presenten tendría que estar focalizada a castigar y a evitar. Algo que sí puedo decir que me gustó fue que ella está hablando de la prevención, que bueno, de la prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, eso sí lo mencionó, pero la estrategia que puntualmente estén señalando tiene que ser para combatir la agresión, el acoso, el hostigamiento y la violencia sexual, física y psicológica. No la hemos visto. Tenemos 2 casos sobre la mesa. El INE ya logró que Gerardo Fernández Noroña se disculpe públicamente con nuestra senadora Adriana Dávila, nuestra diputada, perdón, por las palabras de violencia que tuvo contra ella, por decir ojalá que le den y una palabra disonante aquí, por ser mujer, para que entienda cuál es su lugar. Eso lo dijo un diputado del PT, eso lo dijo un aliado de la Cuarta Transformación, y el INE ya le dijo que eso no se puede volver a repetir. Esta semana también subimos del caso de Nat Campos,
donde nos relata cómo fue violada por un compañero de trabajo y cómo la empresa para la que laboraba la obligó a seguir trabajando con su violador durante un año. Si esta clase de casos no tienen repercusión en el gobierno federal y no nos están diciendo cómo lo van a solucionar, cómo lo van a evitar, entonces genuinamente no están haciendo nada. Qué bueno ser una feminista de la 4T, tener esa comodidad para poder ignorar que la CNDH también reportó que los primeros 5 meses del año pasado recibió 61 quejas de violencia de género, violencia sexual y acoso laboral, de las cuales 48 venían de dependencias del gobierno federal. Entonces, no están haciendo nada para las mujeres mexicanas. Bien, Estefanía, levantaste la mano, pero dame oportunidad de que los otros compañeros hagan una primera intervención y ahorita regreso contigo. Alejandro, ¿tú cómo estás viendo estas cifras? Ana ya pone sobre la mesa el tema del aumento en el caso de los feminicidios y si bien la titular de la CONAVIM informó sobre esta contención, como ya lo mencionaba Estefanía, pues también vemos reflejado un aumento en el caso de los feminicidios y denuncias por violencia familiar. ¿Tú cómo estás viendo este tema? Pues qué difícil, qué fácil ser feminista en la 4T, pues más que fácil yo diría desafiante, pero sí con congruencia y con coincidencia, porque es un gobierno conformado por muchas mujeres talentosas de la lucha histórica y que están poniendo la carne sobre el asador, por decirlo en términos metafóricos, están poniendo todo el esfuerzo y están enfocadas y enfocados en atender este gravísimo problema. Lo difícil realmente es ser feminista en la derecha, en una expresión o en una corriente ideológica que niega los derechos a las mujeres y considera que los hombres son superiores a ellas. Eso sí es incómodo y, bueno, no sé si sea posible siquiera. Yo creo que fue un ejercicio importante en donde se habla con plena transparencia de la magnitud del problema y de lo que se está haciendo. Y lo trágico de todos estos datos y estas cifras, más allá de una agenda de golpeteo al gobierno, hay que comprender la complejidad y la naturaleza de este problema y lo que estamos viendo es que uno de los principales lugares en donde suceden estos actos de violencia es en los propios hogares. Dentro de los propios círculos que supuestamente tendrían que ser de afecto y de seguridad, vemos estas manifestaciones de violencia que pueden llegar incluso al grado de feminicidios. Y el hecho de que hayan identificado en municipios concretos esta alta concentración de casos de violencia en contra de las mujeres, creo que puede ser efectivamente un buen punto de partida para una estrategia focalizada, concentrada y que atienda las particularidades de cada uno de estos territorios. Dicho esto, también quiero comentar que el tema de la consulta del tipo penal, a ver, si el ejercicio del derecho, si no se está discutiendo el derecho, pero el ejercicio del derecho conllevaría a la cárcel, porque eso es lo que está en una tipología penal, pues entonces lo que se está poniendo a discusión sí es el derecho, el ejercicio de ese derecho. Entonces, yo creo que no me convence la vía de la consulta, ni siquiera si fuera exclusivamente para las mujeres. Hay que ver la forma en cómo sí se hace, para eso está el capital político, para asumir costos. Claro, esto es muy cómodo decirlo cuando no es el capital político de uno. Bien. Pero sí existen alternativas y una puede ser, en otros casos la Suprema Corte de Justicia ha declarado discriminatorio el tema, por ejemplo, del libre desarrollo de la personalidad, podría atraer el caso, o bien que el Poder Legislativo emitiera un criterio de inconstitucionalidad de estos códigos penales que siguen criminalizando el derecho a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Habría que ver con juristas cuál vía podría explorarse. Bueno, a ver, Jorge es abogado también, a ver qué opinión tiene ahora y también preguntarte, Jorge, sobre tu opinión sobre estas medidas anunciadas, la nueva estrategia para combatir la violencia feminicida en nuestro país. Muchas gracias, Mariana. De antemano yo pido una disculpa porque a alguien se le ocurrió empezar a construir mi departamento, entonces estaba escuchando los martillazos, así que disculpas de antemano. Pero, a ver, yo veo claroscuros y coincido parcialmente con lo que señala Encinas, ¿no? De alguna manera sí me parece atinado el enfoque muy temático en el tema violencia de género de la Cuarta Transformación y de este gobierno, creo que no había habido antes. Pero del otro lado tienes a una ex ministra de la Corte que claramente sabe que está haciendo una afirmación que es un despropósito, en la cual al final del día, llámele como le quieran llamar, está
tratando de someter a consulta derechos, ¿no? Y en un segundo momento, me parece que el tema de la violencia de género, cuando no es insertado en un contexto de violencia sistemática y generalizada que existe en este país por diversos temas, puede ser, digamos, parcial y bastante pobre. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que yo veo que falta en un país en el cual, desde luego, hay un reconocimiento de que México es el 8º lugar en toda América en número de feminicidios, ¿no? Pero lo que veo que falta es cómo el contexto de las guerras contra las drogas, el incremento en el uso de armas de fuego, etcétera, generó un digamos, giro en la forma en la que ocurre la violencia contra las mujeres. De ser una violencia que ocurría de forma privada, hoy tenemos una violencia que ocurre mucho más en la vía pública, ¿no? Y habrá quienes digan, pues es que mueren mucho más hombres, ¿no? De cada 10 personas asesinadas en este país, 9 son hombres y 1 es mujeres. ¿Por qué se justificaría adoptar un enfoque diferenciado, como mencionaba Estefanía? Y la respuesta es muy simple, por el efecto diferenciado que tiene la violencia en contra de las mujeres, particularmente el feminicidio en estos contextos, ¿no? Ahí está el trabajo de Intersecta, de Data Cívica, de Impunidad Cero. Mi propia socia Daniela en Malpica, en Justicia Transicional en México, ha abordado el tema del impacto diferenciado que tiene el conflicto o los conflictos mexicanos en el uso de armas de guerra contra las mujeres. Y solo para mencionar una anécdota, ¿no? El sábado que estuve dando clases con colectivos de búsqueda de personas, una persona que busca a su hija desaparecida justamente hablaba de ese enfoque diferenciado, ¿no? El hecho de que tenía que buscar en vida por el riesgo que podía tener la trata o incluso el feminicidio en la suerte de su hija. Entonces, traigo a colación esta anécdota porque lo que creo que falta en el estudio que se presentó esta semana es un enfoque mucho más contextualizado de por qué pasa violencia en este país y rendición de cuentas, que eso parece que no se abordó. Bien, Estefanía, finalmente. Sí, yo solo pondría sobre la mesa que las coincidencias ideológicas con algún proyecto político no hace menos crítico al feminismo, porque el feminismo eso es. Critica procesos y ha criticado, por ejemplo, la guerra contra el narco, donde efectivamente, como decía Peniche hace un momento, las mujeres fueron botín de guerra. Yo creo que se vale siempre estarse cuestionando si las políticas públicas no están funcionando para revertir el proceso de violencia y la violencia a la que están sujetas las mujeres todo el tiempo. Lo que sí creo que no se vale es utilizar el feminismo para golpetear políticamente. Lo que sí creo que no se vale es utilizar un movimiento que lleva años construyéndose fuera y al margen de movimientos políticos partidistas. Y sí creo que es importante que lleguemos a contextualizar que utilizar las 10 mujeres que asesinan al día para tratar de ganar votos, para golpear al gobierno que no te gusta, es muy mezquino. Es innecesario. Además, terminaría diciendo que quien no reconoce la autonomía de los cuerpos de las mujeres para decidir si quieren ser madres o no, profundamente y jamás sería feminista. Bien, pues Ana, se terminó el tiempo de este bloque, pero si quieres puedes retomarlo en el siguiente bloque porque tenemos que hacer una pausa. Ayer el rector de la UNAM dijo que el sistema de salud está rebasado y el subsecretario López-Gatell lo negó, pero sí dijo que el gobierno mexicano hará un alto en el camino para revisar las recomendaciones que le entregó un grupo de expertos. Hay que cambiar la estrategia. ¿Cómo? Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Con más de 153,000 personas muertas por COVID en hospitales y tras darse a conocer por el INEGI que el 58% de las muertes por este virus registradas entre enero y agosto de 2020 ocurrieron fuera de un hospital, las voces que demandan un cambio de estrategia frente a la pandemia crecen. Ayer, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, dijo que la epidemia ha rebasado al sistema de salud y que prueba de ello es el exceso de mortalidad generado. Durante la presentación de las reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y las sugerencias para enfrentar los próximos años, el rector apuntó la falta de camas y de médicos especialistas, además de los rezagos crónicos de presupuesto, infraestructura, cobertura y atención médica. El subsecretario de Salud y vocero del Gobierno federal para este tema, Hugo López-Gatell, que también estuvo en el encuentro virtual, respondió que en ningún momento se ha rebasado la capacidad hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Al recibir las recomendaciones, López-Gatell dijo que hará un alto en el camino para ver cómo pueden mejorar lo inmediato, a mediano y largo plazos las condiciones de salud del país. Más tarde explicó que las próximas semanas presentará estas recomendaciones y la respuesta del gobierno mexicano. En el mismo evento, el representante de la OMS en México, Cristian Morales, dijo que las políticas seguidas por los países de la región no son congruentes con la gravedad de la situación.
¿Qué medidas se deberían tomar? ¿Hace falta o no un cambio de estrategia? Y ahora comienzo contigo este tema, Alejandro. Esta semana superamos lamentablemente las 150,000 muertes por COVID. ¿Cómo tomas tú este mensaje del subsecretario Hugo López-Gatell de hacer un alto en el camino para repensar la estrategia sanitaria? Pues muy bien, muy bien. Siempre un gobierno tiene que estar abierto a la crítica y a reforzar lo que tenga que ser reforzado, sin soslayar lo que se ha hecho bien, que creo que ha sido mucho, sobre todo el plan de reconversión hospitalaria, la comunicación que tiene que ver mucho con transparencia y rendición de datos, y también pues la contratación de personal médico y todas las negociaciones para traer a México a la vacuna. Creo que recomendaría muchísimo la lectura de este estudio, no quedarnos con las frases aisladas, sacadas de contexto, meternos a fondo a leer lo que dicen estas recomendaciones y este diagnóstico, porque en un ambiente pues caracterizado por el insulto, por la estridencia, por el afán de lucro editorial, por el oportunismo político, por el amarillismo, por productos milagros que decían que en 8 semanas se podía curar la pandemia, controlar, cuando en el mundo entero, justo cuando decían eso, hubo un fuerte repunte del problema. Es decir, en todo este contexto de fantochería y de muy mala fe, nos llega una reflexión serena, que no es visceral, sino es calculada, que no simplifica, sino comprende la complejidad del manejo de una pandemia, que comprende las limitantes metodológicas inherentes a los datos epidemiológicos y reconoce que muchas de estas cifras son incomparables a nivel internacional porque se levantan bajo distintos métodos, que da una visión integral e interdisciplinaria de la respuesta de México a la pandemia y que es conformado por un grupo pues multidisciplinario de gente con mucha talla, con mucho nivel, y que es avalada por sus instituciones. Estamos hablando de talla de la UNAM, del Instituto Nacional de Salud Pública, de organismos internacionales como la CEPAL, como el Colegio de México o como la Organización Panamericana de la Salud, y que creo que es un ejemplo de cómo sí puede haber un diálogo, cómo puede haber una crítica constructiva directa y no este afán al que nos hemos abocado en los últimos meses. Bien. Ana, ¿cuál es tu lectura de las recomendaciones emitidas en este encuentro y también de las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell? ¿Crees que llegaron muy tarde? Es que se me hace inviable que aún haya gente como Alejandro que le está aplaudiendo a este incompetente que llaman subsecretario, empleado del presidente. Genuinamente el coraje te corroe cuando te enteras que van 153,000 muertos, 639, y que de estos el 55%, porque recordemos que solo la cifra oficial, probablemente esta cifra esté triplicada, superada, el 55% de este porcentaje murió en su casa porque no encontró hospital, murió en su casa porque estuvo rogándole a los hospitales que recibieran a su enfermo y no lo recibieron, murió en su casa porque no tuvo atención médica. Es decir, estamos muy mal. Ya muchas naciones han señalado la preocupación por la manera en la que se está llevando a cabo pues el manejo de la pandemia. Con los resultados de Gatell lo tuvieron que haber cambiado a los 3 meses, porque es hasta que al señor le da COVID y después de más de 10 meses que entonces dice, creo que vamos a detenernos, ya me enfermé, vamos a ver qué estoy haciendo mal, pero vamos, más de 1,806,849 mexicanos y mexicanas contagiadas. Muchos de esta mesa ya tuvimos COVID, yo ya tuve por ejemplo COVID 2 veces, es decir, esta clase de enfermedades no se tienen que estar tomando con las decisiones políticas con las que este gobierno lo ha hecho, y es hasta que justamente, como decían la OMS, el Banco Mundial, la CEPAL, UNAM, Colmex, el INER y el Instituto de Nutrición, que salen a dar como este diagnóstico, que entonces Gatell dice, pues para quedar bien con la OMS les voy a hacer caso, pero recuerden que 6 exsecretarios de salud ya le habían dicho cómo podían, le habían dado lineamientos generales, y aquí no se trata de la burla sarcástica que seguramente voy a recibir de Alejandro, de decir, si sabían cómo hacerlo lo hubieran hecho. Discúlpenme, los que están gobernando en este momento son ustedes, y el INEGI nos hizo saber ayer que hay un 45% más de muertos que la cifra oficial de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Entonces, que ya hay muchos indicios que nos han mentido, que nos han manipulado, los hay. En este momento ya, genuinamente, ya ninguna crítica es válida. O sea, ya ningún señalamiento es válido porque esta gente se preocupa más de lo que les decimos que de actuar. Nada más para terminar, Gatell sí pudo encontrar tiempo para irse de vacaciones, pero no para recorrer los hospitales de este país. ¿Qué están haciendo? Bien.
Jorge, ¿tú desde qué perspectiva lo ves y si crees que es viable cambiar la estrategia a estas alturas de la pandemia? Bueno, yo encuentro mucho más puntos de coincidencia entre Alejandro y Ana de lo que creen y retomo un poquito sus intervenciones, ¿no? Celebro el llamado de Alejandro a sentarnos a ver esto fuera del tema político y, digamos, reflexionar de manera pausada y escuchar a la ciencia, de alguna manera, más que la política, ¿no? Y del otro lado, sí celebro un poco el reclamo de Ana, espero no tildado por una cuestión política, sino realmente en los datos, que esos creo que son los que tienen que hablar, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de leer la entrevista que le hicieron al doctor Fauci, quien está encargado de la pandemia en Estados Unidos, cuando justamente habla de lo bien que se sentía regresar a hablar de lo que mejor sabía, que eran ciencia y hechos, no politiquerías, ¿no? Me parece, y esto es mi percepción muy particular, que el gran fracaso de Hugo López Gatell pierde, para mí, en el manejo de la pandemia, cuando deja que la cuestión política se vuelva la que dicte sus decisiones. Creo que están documentadas varias declaraciones lamentables que el señor ha hecho sobre la fuerza moral del presidente, ¿no? Con la fuerza de contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ahí pierde, ¿no? Porque es ahí cuando la política empieza a regir la toma de decisiones de una persona que debe ser 100% técnica, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuándo veremos en México un poco lo que mencionaba Alejandro? Una visión realista, técnica, honesta y sobre todo responsable de lo sucedido, ¿no? Ayer el primer ministro de Reino Unido señalaba abiertamente que asumía la completa responsabilidad por todos y cada una de las personas fallecidas y por las decisiones tomadas en el Reino Unido, ¿no? Lo que hemos visto en este país, me parece, es rehuirle hasta cierto punto a las responsabilidades y a las malas decisiones. Yo no creo que sea únicamente malas decisiones de este gobierno. El sistema de salud tenía presiones clarísimas desde mucho antes, pero me parece que lo que faltó un poco, y eso sí creo que hay que rescatarlo, es esa posibilidad de poder vernos a los unos a los otros y decir, bueno, si no nos agarramos todos de la mano para salir de esta, ¿cómo vamos a resolver otras crisis que se vienen, financiera, ambiental, de justicia, etcétera, ¿no? A mí sí me da para abajo, perdón por la expresión, pero el hecho de que una de las grandes crisis de la humanidad, lo que siga privilegiando sea una politiquería barata. Bien. Estefanía, ¿cuál es tu lectura? A ver, yo creo que fuera de las descalificaciones, de las ofensas, de las cosas que uno no construye y que dos son nuevas porque siguen siendo las mismas descalificaciones desde el día uno. Hasta ahora hay cosas que poner sobre la mesa, hay cosas que sopesar. Creo que siempre hay que tomar en cuenta la opinión de los expertos y de las expertas después de que ya vamos a un año de la pandemia. Y yo rescataría de esto una cosa importante, y es que sí, que justo que la gente se está muriendo en sus casas y no en los hospitales. Y parte de esto es que la gente no está yendo al hospital porque claro que vivimos en un país en el que la gente no tiene seguro médico, porque 60% de las personas no trabajan o están en algún tipo de trabajo informal, y eso quiere decir que no tienen acceso a seguro médico. Y eso sí responde a 30 años de política económica informal, a subempleo, a precarización laboral, porque nadie quiere pagar derechos de salud, y eso sí tiene que ser una parte central de cómo estamos abordando esto, de que también el servicio deteriorado médico que tenemos y que desde luego no sirve para justificar lo que esté pasando ahorita, pero que sí creo que tiene que ver como una manera de medir y de entender todo lo que está pasando y todo lo que se está poniendo sobre la mesa, y claro que los índices de enfermedades crónico-degenerativas que tiene mucha de la población mexicana y que creo que también se tienen que tomar en cuenta y que son de las cosas que hacen diferente la pandemia en México. Yo diría que lo que sí sabemos es que el enfoque que se le está dando a la pandemia ahora tiene que ver y viene con esta nueva etapa de las vacunas, y que México es un país que ya compró por lo menos más de las vacunas que necesita. Se supone que somos 126 millones de personas en México y compró 146 millones, me parece bien. Y luego una estrategia de movilización que implica entrar o llegar a los lugares donde normalmente no se entra o donde normalmente no hay acceso a la salud, que son los lugares o las comunidades marginadas. Yo coincido con lo que decía Jorge, con lo que decía Alejandro. Creo que sí escapa a los discursos políticos y tendría que escapar. Ahora, sí creo que también merece en este momento quizá renovar pues el vocero de la estrategia, porque sí creo que ha sido muy desgastante ver cómo ha respondido la oposición. En lugar de sumar, como ha sido en otros estados, pues se han dedicado a esto, ¿no? A una suerte de linchamiento público-social que desde luego no se merece nadie, y sí me parece complicado. No se agota aquí, vamos a seguir hablando
de la COVID sin duda, pero sí me gustaría pues sumarme a la petición que hacen los dos compañeros de no politizar ese tema, porque creo que ya ha hecho demasiado daño, y de darle seguimiento y de apoyar a la nueva estrategia que viene de la mano de una vacuna que tendría que ser suficiente para el resto de la población. Y recordemos que Marcelo Ebrard decía que en febrero se reactivan pues ya las entregas de la vacuna, que hay que estar al pendiente también, ¿no? Bien, Ana y después Alejandro. Sí, nada más que tengan en cuenta que ustedes están haciendo una campaña electoral con vacunas sin tener aún las vacunas. Vamos lentísimas en la vacunación y sabemos que esto tiene que ver con una crisis internacional, pero el tema es que ya no se pueden estar escudando, es una broma que en este momento, con este nivel de muertos, están diciendo es que la oposición, es que las descalificaciones, ¿en qué momento van a asumir resultados? ¿Qué están esperando para correr a Gatell? ¿Qué están esperando para cambiar de estrategia? O sea, ¿por qué están con la terquedad del presidente de mantener a su amigo ahí? Genuinamente ya no lo entiendo. Y del bloque anterior, nada más quería yo preguntarle directamente a mi compañera Estefanía, ¿cuántas feministas de la Cuarta Transformación salieron a defender a la diputada federal Adriana Dávila de las declaraciones de su diputado Gerardo Fernández de Oroña, donde hacía un explícito llamado a que la golpearan para que aprendiera cuál era su lugar y qué era lo que tenía que quedarse callado? ¿Cuántas feministas de la Cuarta Transformación la defendieron de su aliado? Bien, Alejandro, brevemente, y después le damos la oportunidad a Estefanía de que responda. Solo reiterar lo dicho, para combatir la infodemia, la simplificación y la banalidad en el uso de las cifras, el manejo equivocado de cifras, para evitar la politiquería, la necrología política, el discurso de odio, el lucrar políticamente con la tragedia, para evitar básicamente el insulto y para comprender los rezagos crónicos del sistema de salud, el déficit de personal médico, de especialistas, la falta de camas. Les recomiendo mucho esta lectura. Bien, finalmente Estefanía. No, yo no respondo tonterías, la verdad. Yo no respondo cosas fuera de contexto ni cosas de mala fe. Creo que hay mucha información allá afuera de lo que hacen los feministas. Tienen coincidencias con la Cuarta Transformación. Invito a leer entre esas muchas columnas de compañeras como yo que escribimos en varios espacios. Ahí está, amor y paz. Bien. Bien, pues vamos a estar muy al pendientes de las medidas que se tomen después de que se revisen estas recomendaciones, como así lo informó el subsecretario Hugo López-Gatell. Por lo pronto vamos a una pausa. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dice tener los elementos necesarios para procesar por enriquecimiento ilícito al exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, que hoy es diputado federal. ¿Aceptará la Cámara de Diputados quitarle el fuero? Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta semana, la titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy, informó que los bienes declarados por Mauricio Toledo son incongruentes con los ingresos que reportó de 2006 a la fecha. Toledo, quien desde 2009 ha ocupado un curul local o federal, salvo su periodo al frente de la alcaldía de Coyoacán, negó estas acusaciones. ¿De qué lo acusa la Fiscalía? ¿La Cámara de Diputados aceptará desaforarlo? Veamos en contexto. Según las declaraciones patrimoniales presentadas de 2006 a la fecha, el diputado Mauricio Toledo tuvo un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó esto y solicitó a la Cámara de Diputados retirar la inmunidad al petista. La Fiscalía informó que tenían los elementos probatorios para proceder en contra del legislador federal por enriquecimiento ilícito. Este miércoles se dio a conocer que el exdelegado de Coyoacán en la Ciudad de México tiene 3 propiedades adquiridas a partir de 2011 y que suman un valor superior a los ingresos reportados. Una finca que vale 23 millones de pesos y 2 departamentos de 7 y 4 millones de pesos. Toledo rechazó las acusaciones y pidió que los instrumentos de gobierno no sean utilizados para realizar una persecución política en su contra. Mauricio Toledo inició su carrera política en el Partido de la Revolución Democrática en 2006 como asesor en el Senado y en la Cámara de Diputados. De 2001 a 2004 desempeñó varios cargos dentro de ese partido y después fue legislador en la Ciudad de México. De 2009 a 2012 fue diputado federal. De 2012 a 2015 fue jefe delegacional en Coyoacán y antes de concluir su periodo en 2015 fue nuevamente diputado local. En 2018 volvió a ser diputado federal, pero 8 meses después de las elecciones renunció al PRD y se unió a la bancada del Partido del Trabajo a invitación de Gerardo Fernández Noroña. Punto y contrapunto.
Bien, último tema de la noche y ahora comienzo contigo, Ana. Otro caso de un presunto enriquecimiento ilícito. Ayer precisamente aquí discutíamos sobre la inhabilitación de Alfredo Castillo, el exfuncionario priista, y ahora tenemos otro caso de un funcionario experredista, ahora diputado por el Partido del Trabajo. ¿Cómo estás viendo este tema? Yo genuinamente lo celebro muchísimo. Yo he señalado y lo he dicho y no me avergüenza porque genuinamente lo creo, que la lucha que este gobierno está emprendiendo contra la corrupción es correcta, es necesaria. México estamos hundidos en hoyos profundos de corrupción. No hay una dependencia donde no haya un acto de corrupción y no solamente los que cometen el acto son los culpables, pero genuinamente creo que lo somos todos los que nos quedamos callados, todos los que son sometidos a un acto, a los que les ofrecen este camino de corrupción y lo toman. Es decir, como sociedad creo que la corrupción sí es algo que nos denigra muchísimo, yo lo aplaudo. Creo que si a Mauricio Toledo, que ya fue diputado local 2 veces, que ya fue diputado federal 2 veces, que ya fue alcalde, pues le encuentran esta incongruencia entre lo que declara y entre lo que gana, se tiene que proceder. Casos así tienen que ser genuinamente, me parece que un ejemplo para que el que sepa que el que roba la paga. Y esto no es politiquería, eso no es una frase trillada de la política mexicana. Creo que sí tenemos que cambiar. Genuinamente esto no importa si eres del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, de ningún lado, si eres empresario, lo que sea, policía, presidente, autoridad, lo que sea. Si eres corrupto, tienes que pagar con tus crímenes. Entonces yo como mexicana, yo a título personal, yo celebro muchísimo. Estoy segura que mis compañeros van a decir que bueno, que se sorprenden porque él fue parte del Frente por México, hoy es parte del PT y con este personaje planeaban ganar Coyoacán. Entonces, pues yo creo que esto no es un ataque político, como él señala. Justicia es justicia y yo aplaudo las acciones de Ernestina Godoy aquí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se me hace una mujer muy puntual y creo que si se está marcando el paso de la historia, que se marque con esto. La corrupción tiene que combatirse y que caigan los que tengan que caer. Robar no es algo que México necesita. Bien, Estefanía, levantaste la mano, preguntarte si coincides con Ana y también qué implicaciones encuentras en este caso para la lucha contra la corrupción en México. Si ves viable también el desafuero. Sí, justo levanté la mano para sumar a lo que decía Ana hace un momento, porque coincido plenamente que la corrupción tiene que combatirse. Sin embargo, la corrupción no solamente es robar, y no solo es robar quien la paga, sino quien tenga, digamos, que nos sirva de ejemplo para quien esté al calor del poder o bajo el manto protector del poder, que tenga aviadores en sus nóminas, ¿no? Que tenga cuidadores de familiares en sus nóminas, gente que utilice sus nóminas, digamos, para eso, y además la gente que se enriquezca del poder y compre casas con las que no corresponde su ingreso. Y yo creo que ese es un tema de Mauricio Toledo, porque además era algo que se decía y que todo el mundo sabía que Mauricio Toledo era un corrupto, todo el mundo sabía que Mauricio Toledo era parte de este clan de alguien que yo creo que también tiene que ser investigado, que es el ex jefe de gobierno de esta ciudad, que es Miguel Ángel Mancera, que era de su clan, de sus recaudadores. También hoy se está investigando al hermano de Mauricio Toledo, quien también se dice que era de sus recaudadores económicos. Y me llama la atención también decir que parte de esta corrupción en la que estaba y del entramado de Mauricio Toledo tiene que ver con un proceso de campañas electorales y de ganar delegaciones y de mover y de movilizar, y también por eso se le vincula con esta suerte de sillazos. Yo creo que era un cacicazgo en la alcaldía de Coyoacán, que no sé, o bueno, hoy sí, alcaldía de Coyoacán en el pasado delegación, que no soltaba y que tenía unos entramados muy complejos de los cuales muchos eran cómplices también. A mí me parece importante mencionar o recalcar 3 cosas. Uno, que este incremento inexplicable que menciona Ernestina Godoy, pues nada más tiene que ver con que las sumas no dan, con que todo el dinero que ha ganado en la vida no le sirve para justificar las propiedades que hoy tiene, que son demasiadas. Y pues hoy se está poniendo sobre la mesa el tema de la protección constitucional, que se conoce como fuero constitucional, que tiene que ver con una inmunidad procesal, lo que quiere decir que a él, por más que tengan un expediente grande de investigación en el que se pruebe absolutamente todo lo que ha hecho, que tiene que ver desde extorsión hasta pedir diezmo, hasta tener casas que no puede explicar, pues no se puede llevar ante la justicia si es porque sigue siendo una persona que está bajo el fuero constitucional. Eso ya tiene que ser pues a criterio de los diputados y las diputadas, que espero que tengan el criterio necesario para llevarlo a la justicia. Uno de muchos de este esquema de corrupción que conocía y que se sabe y que tiene unas siglas muy digamos, que te llevan a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Bien. Jorge, ¿tú ves viable el desafuero contra Mauricio Toledo y qué destacas de este caso?
no, pues yo quiero un trabajo así, que gane un peso y me permita comprar dulces de 10 pesos, ¿no? Me parece inexplicable. Bueno, creo que hay una explicación lógica, ¿no? Ya se encargará la Fiscalía de demostrarlo, pero sí, me parece adecuado el que procedan contra esta persona, y sí veo viable el desafuero. Creo que hay por ahí una intención, un compromiso político incluso del partido en el cual esta persona actualmente milita. Creo que debieron haber hecho un mejor proceso de depuración cuando aceptaron invitarlo, y eso me lleva a la cuestión más profunda, ¿no? Independientemente de si uno sea verde, tricolor, pan, morado, amarillo, lo que sea, hay un tema endémico en este país, y es que la impunidad no se aborda de forma estructural, no se aborda con un análisis de contexto, y no se aborda particularmente enfocándose en las estructuras que permiten que estos esquemas de corrupción y de violaciones graves en otros contextos pasen, ¿no? Y mencionaban el tema de Castillo el día de ayer en Michoacán. Es un poco lo mismo. Al final del día, esta persona y Castillo tampoco actuaron de manera solitaria. Tuvieron gente que los apoyaron, que los cobijaron, empresas con fachadas legales, operadores, gente arriba, etc. Y lo que ha faltado que haga la clase política, y eso existe en todo el régimen político de este país, independientemente del partido, es entrarle en serio a las causas estructurales de la violencia, a las razones y a las cuestiones que permiten que las atrocidades y la corrupción pase en este país, y sobre todo, y está demostrado, cualquier estudio serio en temas de impunidad estructural lo demuestra, lo que deben atacarse son los nodos, o las, digamos, estructuras que permiten que este tipo de violaciones, porque al final del día la corrupción es una violación a derechos humanos, el enriquecimiento ilícito impacta en la sociedad y viola derechos humanos, deben ser atacadas de forma estructural, desarticulando esos nodos que permiten que pase. Creo que Ernestina Godoy es una persona capaz y competente. Bien. Y la Fiscalía Federal no lo está haciendo, claramente no lo está haciendo. Sería interesante ver si la Fiscalía Local se anima a hacer estos análisis mucho más complejos y ambiciosos. Bien, Alejandro, tú también celebras las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Y qué decir también de las personas que opinan que se trata de un caso de persecución política? No, les diré que este procedimiento ilícito es apenas la punta del iceberg de un expediente criminal que incluye extorsión, que incluye desvío de recursos públicos para entrega corporativa de tinacos y de tablets, que incluye la violación sistemática del uso del suelo y del plan de desarrollo urbano de la demarcación Coyoacán, la entrega indiscriminada de licencias para comercios, y que todo desemboca en ese acto en el que manda en un acto porril a personas a golpear a sillazos a compañeras mujeres del movimiento, y que desemboca en que llegan a pintarrajear sus grupos la casa de la entonces candidata a alcaldesa María Rojo con mensajes sexuales, de violencia sexual. Ese personaje que salía en las fotos hace unos años apenas con Ricardo Anaya, para nuestra sorpresa, fue admitido en las filas de un partido aliado a la Cuarta Transformación, que es el Partido del Trabajo. Entonces yo creo que este es un muy buen mensaje de que no se pueden hacer alianzas políticas a cualquier precio, que deben también, así como hay una política pragmática enfocada en resultados, también tiene que haber una política basada en principios y en ética. Y que el mensaje es claro, que corrupto que busque refugio en la Cuarta Transformación no lo va a conseguir, no hay impunidad para nadie, mucho menos para los aliados. Y yo creo que el tema del proceso de desafuero, de la solicitud de desafuero, pues ahí se juegan muchas cosas, porque efectivamente el Partido del Trabajo, lamentable, yo diría vergonzosamente, ya anticipó que lo va a proteger políticamente. Pero mi pregunta es, ¿qué va a hacer Morena en este caso? Creo que ahí debe prevalecer los principios y sobre todo revisar a quién están invitando al movimiento, porque recientemente vimos la adhesión de un personaje de similares características, pero de la delegación Venustiano Carranza. Bien. Ana, ¿querías agregar algo más? No, nada más, no, o sea, pues me da mucho gusto porque les digo, Mauricio Toledo tenía, o sea, se adhirió al PT justamente con toda la intención de competir por Coyoacán. Entonces, todos los que formamos parte de la política de la Ciudad de México sabemos que ahí están sus pues, huestes, ahí está su fuerza. Entonces, pues nada más que se siga combatiendo este tema, porque genuinamente hasta que no cambiemos esta clase de patrones no vamos a poder avanzar ni como país, ni como sociedad, mucho menos como gobierno. Entonces yo les digo, esto es un gran logro de la fiscal Ernestina Godoy, qué bien por ella. Bien.
Estefanía, ¿tú encuentras alguna otra implicación a nivel general en la lucha contra la corrupción que este caso podría sentar algún precedente o no? Tendremos que esperar a ver si realmente se otorga el desafuero. Por el tema que decías que no sabemos aún si sí se va a poder desaforarlo. Yo creo que es muy viable y tendría que ser, y es un gran mensaje, pero coincido con lo que decían mis compañeros sobre la mesa y mis compañeras, y hay algo muy claro, que creo que el cacicazgo de las delegaciones funciona de manera similar. Había un dicho, ¿no?, que cada alcaldía tenía a su Toledo, y que cada alcaldía tenía a alguien que funcionaba de la misma manera. Yo sí creo que es el principio de muchos otros casos de corrupción que tienen inquistados en el gobierno durante mucho tiempo, y que se han ido de fuero en fuero, y que pues no es excepción, pero que tiene que ser un ejemplo para el resto, de que justo llegó el momento de ya no protegerles. Y coincido con lo que decía mi compañero Alejandro. Muy lamentable la postura del PT, y pues tendrá que sacar ahora sí el músculo de la mayoría de Morena y de otros personajes que estén en contra de la corrupción y que se sumen a la lucha contra la corrupción. Bien. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Sí, Jorge, adelante. Sí, si me permiten, pues sí, digamos, es un caso específico, un caso aislado, pero que al final del día no dejaría de ser anecdótico si no se toman decisiones mucho más estructurales, ¿no? De 2017 a 2020, los índices de impunidad en este país siguen independientemente del color del partido gobernante, y creo que es el tema central, ¿no? Yo soy un poco enemigo de hablar de la cuarta transformación como este monolito que toma las decisiones, y como decía Ana, ¿por qué Alejandro y Estefanía no han corrido a López-Gatell? Bueno, no pueden porque no son sus jefes, ¿no? Más allá de ser simpatizantes de la cuarta transformación. Insisto, creo que el tema central y el gran desafío del régimen que encabeza López Obrador, y que hoy la carga de la prueba está de su lado, es justamente cuál es su compromiso en temas de impunidad estructural. Y bueno, en eso estamos trabajando en JTMX, haciendo propuestas y buscando justamente estos vínculos entre corrupción y estructuras, y pues haciendo propuestas de política pública y de litigio, ¿no? Bien, pues vamos a estar muy atentos a este caso sin duda, y seguramente lo discutiremos en esta mesa. Vamos a un corte, ya regresamos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. De Venezuela para el mundo, así es como Nicolás Maduro dio a conocer una nueva cura milagrosa para la COVID-19. El domingo, el presidente de Venezuela presentó unas gotas milagrosas que, según dijo, neutralizan al 100% los síntomas de la COVID. El supuesto tratamiento está compuesto de Carbativir, un derivado del tomillo. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela desconoció el supuesto tratamiento y dijo que el Carbativir se utiliza comúnmente como antioxidante y antiinflamatorio, pero su efecto para combatir el SARS-CoV-2 no ha sido demostrado. Hasta ahora, el gobierno de Venezuela no ha difundido ningún estudio clínico ni el procedimiento que siguieron para su aprobación. Y la Organización Mundial de la Salud pidió al gobierno de Maduro darlos a conocer para revisarlos y evaluar este supuesto tratamiento. De hecho, el martes, Maduro reculó y dijo que la sustancia es un poderoso antiviral complementario al tratamiento contra la COVID, aunque también señaló que a los que odian Venezuela les arde la efectividad de las gotas. Así que evita caer en paparruchas y en curas milagrosas que podrían poner en riesgo tu salud. Recuerda que la mejor forma para prevenir contagios es lavarte las manos, mantener la sana distancia y usar cubrebocas. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los panelistas. Gracias, Estefanía. Gracias, Alejandro. Gracias, Ana. Gracias, Jorge. Ya mañana estará de regreso Genaro Lozano. Mientras tanto, descansa y muy buenas noches.